Y el tema dice así: me gozo en las pruebas, que vengan las que sean necesarias. ¿Lo podemos leer una vez más? Que vengan las que sean necesarias. Bueno, por el momento lo estamos leyendo normal, pero sé que al final de esta corta enseñanza es el deseo de Dios de que cada persona no solamente lo lea, sino lo tenga como una declaración de fe, entendiendo que las pruebas y las dificultades que Dios nos permite vivir no es para destruirnos, sino es para que cada día nos parezcamos más a Él, que cuando venga una prueba en nuestra vida no la recibamos con queja, no la recibamos con cuestionamiento, no la recibamos de mala gana, sino la podemos recibir con fe, sabiendo que las pruebas hacen que nuestro corazón se parezca más cada día al del Señor Jesús, y sabiendo que las pruebas vienen en nuestra vida para perfeccionarnos y para que cada día conozcamos de su amor, de su gracia, y para que nosotros podamos ver su gloria. Pero pues antes de empezar, quiero hacer un resumen breve. Pues no pasa mucho en las mañanas, pero sí pasa en la noche. Uno que está acá sentado mucho tiempo, pues uno se da cuenta de lo que pasa al frente, ¿no? Uno se da cuenta de todo lo que pasa abajo. Y hay muchas personas que tan pronto sube el pastor Juliano, la pastora Jennifer, la pastora Noemí a predicar, automáticamente se sientan y se ponen a meditar, ¿sí? Se toma muy en serio lo de Josué 1:8, medite de día y de noche. Se sientan a meditar, o otros empiezan a llamarlos. Entonces, para que si alguien de pronto se desconecta, ¿sí? Sepa de qué vamos a hablar esta noche, le puedo hacer un resumen de 30 segundos de lo que vamos a hablar para que se puedan llevar toda la información. Y vamos a mirar ahí una imagen para poder tener el resumen. Listo. Y vamos a leer, antes de eso, pues vamos a leer los 3 versículos que vamos a estudiar en esta noche, que ya son Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Listo, y vamos a ver el resumen, en favor de si alguien se desconecta, la idea es que no, pero vamos a ver el resumen. Entonces el Señor dice que nosotros debemos tener un supremo gozo cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles, por cosas que se salen de nuestras manos, porque pues nosotros, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros lo que nos sostiene es la fe que ponemos en Dios, y nuestra fe debe ser probada. Entonces, al Señor permitirnos pasar por problemas, por dificultades, prueba nuestra fe, y esa fe hace que nosotros seamos personas pacientes, o sea, produce que volvamos a ser pacientes, cosa que es difícil para los seres humanos. Dios nos quiere volver pacientes, perseverantes, constantes, y todo eso con el objetivo de que lleguemos a ser perfectos y completos y no nos falte absolutamente nada. O sea, con el objetivo de que lleguemos a ser como Jesús. Ese es el proceso, y por eso pues pasamos por dificultades, por pruebas, por situaciones difíciles, para que todos lleguemos a alcanzar la plenitud de Cristo, y para que un día podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Que podamos decirlo así real, ¿sí? Que podamos decirlo, y que a los que le digamos no vaya a decir, no creo, ¿sí? Sino que realmente vean en nosotros a Cristo. Entonces, para eso el Señor nos permite pasar por diferentes pruebas. Entonces, ahora sí empezamos a estudiar Santiago 1 y 2. Y Santiago 1 y 2 empieza diciendo el versículo 2, hermanos, empieza con una palabrita ahí, la palabra hermanos. Entonces, Santiago era hermano Jesús. O sea, Santiago jugaba con Jesús y vivían una vida normal. Santiago era hijo de José y María, pero Santiago no creyó en Jesús. Santiago no creyó en Jesús porque es difícil, y yo me pongo a pensar si alguno de nosotros hubiera sido hermano del Señor Jesús, que Jesús no fuera nuestro hermano mayor y nos contara cómo él había nacido y cuál era su misión, ¿será que le creeríamos? Tuviéramos un hermano mayor que diga, yo soy hijo de Dios, y nos contara cómo fue formado en el vientre de María y cuál era su misión, ¿nosotros le creeríamos a nuestro hermano mayor? ¿Sí? Yo creo que no, ¿cierto? Santiago tampoco creía, Santiago tampoco le creía, pero cuando Jesús murió, resucitó, ahí sí él creyó y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces Santiago conoció muy bien al Señor y por eso habla de todos los temas, porque él vivió con él, estuvo con él toda su vida, hasta que el Señor Jesús pues murió, pero después creyó en el Señor Jesús. Y empieza diciendo hermanos, no dice señoras y señores, no dice amigos, es decir,
que este libro está dirigido solamente para los que somos hijos de Dios, ¿sí? Para los que somos hijos de Dios. Y él se convirtió en hijo de Dios también porque él creyó. Dice Juan 1:12, que los que creyeron en Jesús, todos los que creen en Jesús, se les dio el poder, la autoridad para llegar a ser hijos de él. ¿Lo podemos leer? Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que todas las personas que existen en el mundo no somos hijos de Dios, ¿cierto? Solamente los que ¿qué? Los que creyeron en Jesús, los que lo recibieron, a ellos se les dio el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Todas las personas que hemos aceptado a Jesús como Salvador, hemos reconocido que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia, de su perdón, de su amor y de todo lo que es Él, y le hemos abierto el corazón y le hemos entregado la vida, pues nos convertimos en hijos de Él. Somos hermanos de Jesús y el papá de Jesús es nuestro mismo papá. Sí, por eso el Señor Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, les decía, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, o sea, suyo y mío. ¿Sí? Es el papá de nosotros, tenemos todos el mismo papá. Y Santiago por eso empieza dirigiéndose a los hermanos. Entonces aquí empieza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿las pruebas son para todo el mundo? ¿Las pruebas solamente son para los hijos de Dios? Sí, las pruebas son solamente para los hijos de Dios. Para todas las personas no son las pruebas. Las pruebas solamente son para los hijos de Dios porque el que necesita perfeccionarnos a nosotros es Dios y necesita perfeccionar nuestra fe, y pues todo el mundo no tiene fe. Y sigue diciendo, hermanos míos, o sea, Santiago entendió que somos nosotros una unidad porque Cristo es la cabeza. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Santiago sabía que nosotros somos una unidad con Cristo, con Él nosotros somos uno solito. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y nosotros somos los que hacemos la obra de Él aquí, ¿sí? ¿La cabeza puede hacer algo sin el cuerpo? No, ¿cierto? ¿Y el cuerpo puede hacer algo sin la cabeza? No. ¿Y el cuerpo desunido puede hacer algo? Tampoco. Necesitamos estar unidos, ser uno solo. Y Él desde su esencia lo dice, hermanos míos, le agrega esa palabra. Y la siguiente palabra que dice el versículo es tened. Dice, hermanos míos, tened. Entonces nos está hablando de que nosotros debemos tener gozo cuando estamos pasando por diferentes circunstancias difíciles, y Santiago no dice sientan gozo. Sentir es diferente a tener. Entonces él no dice hermanos míos sientan gozo cuando estén pasando, porque sentir es algo que viene natural, como cuando uno siente sueño o siente hambre o siente frío o siente cualquier cosa, eso llega de forma natural. Pero sentir alegría o gozo en medio de las pruebas, eso se necesita de una decisión, se necesita tomar una decisión, o sea, es tomar una decisión consciente y elegir que no voy a mirar el problema, no voy a mirar la dificultad, sino que voy a mirar a aquel que puede solucionar esa dificultad, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Ya sabemos que es nuestro Señor el que puede solucionar nuestros problemas y nuestras dificultades. Entonces Santiago por eso dice tened, y es como cuando una mamá, de esas mamás que se inventan esos jarabes que son súper poderosos y ellas saben que hace efecto, que ese jarabe lo han probado y saben que ese jarabe sana a su hijo, entonces lo preparan y se lo dan a oler al niño, y el niño apenas lo huele y ¿cómo hace? Y lo prueba y ¿qué hace? ¿Sí? Y la mano le dice, sienta ganas de tomárselo. ¿Qué le dice? Tiene que tomárselo. ¿Sí? O sea, es una obligación, tiene que tomárselo. ¿Por qué? Porque ella insiste que el niño se tome ese jarabe. Porque ella sabe que al tomárselo, aunque a él le produzca asco, aunque a él le produzca agrieras, aunque a él no le guste, sabe que eso le va a beneficiar, eso lo va a sanar. Entonces por eso Santiago nos dice, hermanos, tened, y no solamente dice tened gozo, sino que le agrega una palabra más, sumo, dice tened por sumo gozo. Y la palabra sumo, ¿alguien ha visto deportes, el deporte del sumo? ¿Sí? Ese deporte de sumo es de es japonés y es de unos hombres corpulentos, ¿no? Una vez, hace unos meses atrás tenía más kilos de los que tengo hoy y estaba saliendo a hacer ejercicio y me encontré una persona, esas que le dicen a uno las cosas que son imprudentes pero son educados, ¿no? Y me dijo, ¿qué más, Edwin? ¿Está practicando sumo? ¿Sí? Lo puedes imaginar. Sumo sí, hay gente que así es imprudente. Yo decentemente le dije, no, ¿por qué? ¿Sí?
Pero hay gente que es imprudente así, pero son decentes para ser imprudentes. Uno tiene espejo en la casa, ¿cierto? Uno sabe si está flaco. Usted sí está flaco, ¿no? Uno sabe que está flaco. Usted sí está gordo, uno sabe. Uno tiene espejo en la casa ahí para verse. Entonces, sumo es un deporte de gente súper gigante, que en vez de adelgazar, como que los ponen a engordar. Y la palabra sumo en la palabra de Dios habla muchas veces del sumo sacerdote. En el orden jerárquico de Israel estaban los sacerdotes, pero también habían sacerdotes principales y había uno solito que era el sumo, o sea, el supremo, el máximo, el más grande de todos. Entonces Pablo está diciendo, hermanos míos, tengan sumo, o sea, el más alto gozo cuando ustedes estén pasando por pruebas. Sí, eso nos estaba diciendo Santiago, algo una felicidad profunda en su corazón cuando ustedes estén pasando por dificultades, por cosas que se les salen de las manos, por cosas que ustedes pierden el control. Tengan demasiado felicidad cuando estén pasando por esos problemas. Y vamos a pensar por un momento en situaciones que nos produzcan felicidad, cosas que nos produzcan felicidad a nosotros o gozo. Algo que uno diga, uy, le alegra el corazón. ¿Qué? ¿Cuándo qué? Que le vaya bien a los hijos. Sí, cuando un hijo tiene un logro o algo, los papás felices. ¿Qué más? Cuando salen de paseo, cuando hay paseo familiar, ¿sí? Hay paseo familiar y todos están de buen humor, ¿no? Todos están de bien. Otra cosa que nos produzca así gozo o alegría. Comer. Cuando uno se come la comida favorita, ¿sí? Y encima si ese día de pronto no fue esos días tan buenos y le sirven la comida favorita, comer nos produce alegría. ¿Qué más nos produce alegría a nosotros? La alabanza, listo, cuando alabamos a Dios con todo el corazón y con todo el alma, cuando lo hacemos desde la esencia de lo que somos nosotros, cuando nos dan un dinero extra que no esperamos, ¿sí? ¿Alguien le ha pasado? A alguien le llegó una herencia, algo, cuando alguien pudo comprar un carro, una casa, en fin, cuando alguien obtuvo un título. Hay muchas cosas que nos producen a nosotros mucha alegría y de eso está hablando Santiago. Yo crecí en una iglesia donde se hacía reunión todos los días y los testimonios eran parte de las reuniones. O sea, personas pasaban a dar sus testimonios. Y recuerdo una hermanita que pasó a dar su testimonio toda curiosa y dijo, hermanos, yo estoy supremamente feliz. Fui al médico y el diagnóstico que me dieron fue devastador. Tengo cáncer. Y yo cuando escuché eso dije, esta hermanita está loca. ¿Cómo así que está feliz porque le dijeron que tiene cáncer? Y yo, sí, yo estoy feliz porque a mí Dios nunca me ha sanado de nada. Y esta es la oportunidad para demostrarle a mis amigos, familiares y vecinos que son incrédulos y no creen en Dios, que yo tengo un Dios sanador. Y ese fue su testimonio cortico. Al poco tiempo, pues Dios hizo la obra y sí la había sanado. Entonces, de esa misma manera es que Dios nos pide que uno tenga gozo. ¿Es fácil o difícil? ¿Quién dice que es fácil? ¿Ninguno? Difícil, ¿cierto? Es difícil, es una lección que uno debe tomar, no es algo que uno siente acá, pero sí sabe creemos en todas las promesas de Dios y en todo lo que Dios ha dicho. Es difícil, ¿y por qué es difícil? Porque su palabra dice también que hay un camino ancho que es fácil, pero hay un camino angosto que es difícil. ¿Y nosotros cuál escogimos? ¿El fácil o el difícil? Escogimos el difícil. Entonces, como nosotros escogimos el difícil, pues entonces nos toca aceptar ese camino que nosotros decidimos tomar y pues entonces vivir como el Señor nos manda. Entonces, seguimos ahí. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero para poder seguir hablando de las pruebas necesitamos entender la diferencia entre prueba y tentación, porque muchas veces las personas confunden la prueba con la tentación. Y ahí mismo en Santiago capítulo 1, en el versículo 12 hasta el versículo 15, nos da una idea bien definida de lo que es la tentación. Y empieza diciendo Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí Santiago nos dice que las tentaciones vienen de nuestros propios deseos y cuando la persona cede a esos deseos, al final termina en muerte. La paga del pecado es
es muerte. O sea, la tentación, es normal que la tentación venga, ¿sí? Es normal que la tentación venga, pero cuando una persona cede, pues termina en muerte. Entonces, para eso, nosotros tenemos unos ejemplos muy claros en la palabra de Dios, como Adán y Eva, que ellos fueron tentados. Y es que para uno ser tentado no necesita precisamente estar pasando por momentos difíciles y momentos graves para ceder la tentación. Uno puede estar en la cima como ellos estaban, ellos lo tenían absolutamente todo, no les hacía falta nada, tenían un contacto directo con Dios, eran inmortales, tenían, mejor dicho, todo lo que cualquier humano se puede imaginar, vivían en la abundancia extrema, absoluta abundancia. Nosotros en nuestro país tenemos muchísimas frutas, pero no, en nuestro país ni en ningún país hay todas las frutas que ellos tenían allá, ellos las tenían todas. Lo mismo, en nuestro país hay muchísimos animales, pero no hay un país que tenga todos los animales que ellos tenían. Y hace meses atrás estaba mirando que hay más de 1000 clases de mangos. Entonces se pueden imaginar 1000 clases de mangos, ellos los tenían todos allá. Ellos vivían en una abundancia extrema, o sea, una abundancia absoluta. Pero pues se dejaron tentar de Satanás, diciéndoles con que Dios ha dicho y haciéndoles que todavía les hacía falta algo más. Y pues sabemos qué pasó, ¿no? Satanás vino y los tentó y ellos terminaron cediendo a la tentación. Y como resultado de la tentación, ¿cuál fue el resultado que ellos obtuvieron? Muerte, tristeza, dolor, sufrimiento, todo lo que trae uno cede a la tentación. Ahora pregunto, ¿el diablo los obligó? No, el diablo nos presenta las tentaciones, pero él no nos obliga. Nosotros somos los que tomamos la decisión de decir sí o no. O sea, las tentaciones son evitables, mientras la prueba sí no es evitable. La prueba, uno está haciendo las cosas correctas, está haciendo las cosas bien y de pronto ¡pum!, aparece ahí metido. Y por eso es que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. O sea, cuando usted aparezca ahí metido en una prueba que usted dice, ¿a qué horas terminé por acá? Pero pues tenemos un ejemplo también claro de un hombre que también lo tenía todo, que fue Job, pero de un momento a otro, prácticamente en un día, lo perdió todo, quedó sin absolutamente nada, quedó en la miseria absoluta, enfermo, rascándose con un tiesto, en fin, ya conocemos la historia de Job, quedó en bancarrota, con todos los problemas encima, sin hijos, sin nada, pero aún así fue probado y se mantuvo fiel. Aún así, fue perseverante y pasó su prueba, y sabemos que el resultado de pasar la prueba, pues el Señor le duplicó todo lo que tenía. Él pudo conocer realmente a Dios, porque antes no lo conocía, antes solamente había escuchado acerca de Dios, y ese es uno de los propósitos de la prueba, que uno no solamente escuche del Dios que existe, sino que uno mismo lo pueda vivir, que uno sea el protagonista del poder de Dios dentro de uno. Y entonces podemos mirar lo que dijo Job, después de haber sufrido esa prueba. Job 1:21 nos dice, vamos a leer todos, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job sabía que lo que tenía, Dios se lo había dado, pero así como Dios nos da, también nos puede quitar, ¿cierto? Así como un papá que le da algo a su hijo, pero ve que eso como que le está distrayendo mucho, ¿qué hace el papá? Se lo quita. Así es nuestro Dios. Él nos puede dar, pero Él también nos puede quitar. Pero no todo lo que nos pasa en esta vida, las dificultades y los problemas, son por la prueba o la tentación. Muchas cosas son por ceder la tentación y otras cosas por la prueba. Y por lo general, la prueba y la tentación siempre van ligadas. ¿Sí? Una persona que hace las cosas correctas, que está haciendo las cosas bien, de un momento a otro se queda sin empleo, se le empiezan a acumular los gastos, los bancos lo están llamando, el colegio, los hijos para que paguen, en fin, lo están acosando, la persona no encuentra como salida. Eso está pasando por una prueba, ¿sí? Está pasando por una prueba. Y automáticamente entonces la tentación aprovecha a llegar una oferta. Entonces le llega una propuesta ilícita, una propuesta ilegal donde él puede pagar sus gastos y tener de más. ¿Qué pasa si la persona acepta esa tentación? Pareciera que trajera solución a su vida, ¿sí? Pero sabemos que la tentación pues trae todo lo contrario, trae muerte, consecuencias, en fin.
¿Qué pasa si pasa la prueba? Si pasa la prueba, entonces el Señor, ahí entonces Él actúa y Él empieza a orar en su vida y a solucionarle todos sus problemas y todas sus dificultades. Entonces, siempre aparece ahí la tentación y la prueba. Por eso es que en varias versiones, en la Reina Valera aparece: bienaventurado el varón que soporta la tentación y resiste la prueba. Habla de dos verbos, pero ambos significan lo mismo. Otras traducciones dice sencillamente resiste, o en otras dice soporta. Habla de la tentación y la prueba como resistir, o sea, algo que tiene que ver con fuerza, algo que tiene que ver con resistencia, algo que tiene que decir no, sí, no lo hago, o sencillamente resistir, aguantar ahí, aguanta uno. Y entonces, pues, no siempre todo tiene que ver con la prueba y la tentación. Muchas veces es por imprudencias. Muchas cosas que nos pasan en la vida es por imprudencias también, ¿no? No siempre tiene que ser prueba de tentación, porque todo el mundo pasa por problemas y dificultades y dice: no, aquí pasando esta prueba que Dios me mandó. ¿Ya se ha escuchado? Sí, todo es prueba y no todo es prueba. Entonces, por ejemplo, yo ahorita cojo la moto y me voy para San Gil a 100 kilómetros por hora. No se pueden estas carreteras, pero suponiendo, ¿no? Y me accidento, y después de accidentado, y quién sabe qué me pasó, si quedo vivo, y le digo al Señor: Señor, ¿por qué me paso por esta prueba? ¿Sí? ¿De quién es la culpa? Mía. La culpa es mía por ser imprudente, y muchas cosas que le pasan a las personas es por ser imprudente. Otras cosas por la ley de la siembra y la cosecha, que nosotros la conocemos, ¿cierto? Gálatas 6:7, ¿lo podemos leer? Dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, muchas veces hacemos cosas que sabemos que están incorrectas, que están mal, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y pues pareciera que no pasa nada, pero después llega la cosecha y entonces nos pasa factura. Entonces tenemos que tener en cuenta y saber, porque Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando estamos pasando por pruebas, no cuando estemos pasando por dificultades así, que de pronto pueda ser por alguna de esas otras tres causas, que es la tentación, o por nosotros ser imprudentes, o porque nosotros hemos sembrado cosas malas. Entonces debemos ser conscientes. Y entonces, ¿cómo saber que lo que estoy pasando es una prueba? Entonces, para saber que lo que estoy pasando es una prueba, pues sencillamente me tengo que preguntar: cuando pasé por esto, ¿estaba haciendo las cosas correctas? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Sí? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Si estoy haciendo las cosas bien y estoy metido en eso, es una prueba que el Señor la permite para hacernos crecer. Pero puede ser que han sido imprudencias de nosotros. Conocí hace poco a una persona que dedicaba casi todo su día a orar, a leer la palabra de Dios, y empezó poco a poco a descuidar sus negocios, su familia, y se quedó sin negocio y sin familia. Y estaba diciendo: es que el Señor me pasó por una prueba. ¿Era una prueba? Un descuido, porque la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos ser responsables, y a veces por irresponsabilidad pues terminamos fallando, así hagamos las cosas aparentemente bien. Dios nos dio capacidades a nosotros de razonar, y pues la palabra dice: todo tiene su tiempo, ¿no? Tenemos que hacer todas las cosas sin descuidar lo otro. Y pues hay otras tentaciones también que no solamente se vencen soportándolas, ¿no? Como la tentación sexual. ¿Esa cómo se vence? Huyendo, ¿sí? 1 Corintios 6:18 nos dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces es así. Hay unas que son de huir, hay unas que no son de quedarse quieto, sino es de huir. Bueno, pensemos por un momento cuáles personajes bíblicos tuvieron que pasar por pruebas. ¿A quién se les probó su fe? José fue uno, ¿no? Y bastante, ¿no? Bastantes pruebas. Al final de sus días le dijo a sus hermanos: no, o sea, todo esto que me pasó es porque Dios lo permitió para que yo estuviera aquí donde estoy. ¿Quién más? Abraham fue el de las pruebas también más terribles, ¿no? De la más alta porque es el padre de la fe. ¿Quién más? David también pasó por pruebas. ¿Quién más? Moisés. Isaac. Si miramos todos los personajes bíblicos, pasaron por pruebas. O sea, ninguno se salvó. Y por eso es que Santiago nos dice: si alguna vez pasan por pruebas, ¿sí? Cuando pasen por pruebas, o sea, sí o sí nos van a pasar. Aquí venía una hermanita que no la volví a ver, estoy seguro que fue por eso. Decía: yo soy la consentida de Dios, a mí sí no me pasa nada raro.
Y siempre decía eso, yo soy la consentida de Dios, a mí Dios me contesta todo lo que le digo y a mí no me pasa raro, nada, sí, nada extraño. Y el Señor le permitió pasar por una prueba y ahí sí, ya no volvió. ¿Sí? Todos pasamos por pruebas, o sea, todos vamos a pasar por pruebas, queramos o no, y por eso es que debemos entenderlas, para que cuando pasemos por pruebas no empecemos a cuestionar a Dios, no empecemos a decir ¿por qué a mí? Sino que entendamos el propósito y pues al contrario, podamos verlas desde ese punto de vista. Entonces, todos esos personajes bíblicos que decían ahorita, su fe fue probada. ¿Y por qué la fe fue probada? Porque precisamente el Señor puso fe dentro de nuestros corazones y la fe que nosotros tenemos es extraordinaria. La fe que tenemos hoy en día nosotros los cristianos de este tiempo, tenemos una fe, mejor dicho, el nivel máximo que pueda existir en fe lo tenemos nosotros. Nosotros creemos en cosas que no vimos, ¿sí? El pueblo de Israel, que vivió muchos milagros, muchísimos milagros, era un pueblo rebelde, era un pueblo que se quejaba, era un pueblo que constantemente estaba murmurando. Ellos vieron los milagros que nosotros no vimos, ¿sí? Podemos recordar que ellos fueron testigos de las 10 plagas. A ellos no se le contaron, ellos las vieron, ellos fueron testigos visibles de las 10 plagas y vieron cómo afectaron a los egipcios, pero a ellos no los afectaron. Ellos andaron sobre el mar, como pasar por tierra seca, las 2 columnas de agua por los lados y pasaron por ahí. El Señor 2 veces hizo que saliera agua de una roca para que ellos pudieran consumir. El Señor les daba el maná todos los días durante 40 años. La ropa de los niños les iba creciendo, igual que el calzado, a medida que ellos iban creciendo. Y una infinidad de milagros que nosotros creemos, pero no los vimos. ¿Sí creemos o no? Nosotros creemos. ¿Y por qué nosotros creemos? Porque precisamente dentro de nosotros vive el autor y consumador de la fe. O sea, y como somos una parte de él, pues ahí tenemos la fe. Y hay un versículo muy conocido que es Hebreos 11:6, que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Sin fe qué pasa? Es imposible. Algo imposible es que no se pueda hacer. O sea, para nosotros un día llegar a creer en Dios fue porque tuvimos fe. Alguien que no tiene fe no va a poder conocer a Dios. Esa gente que dice, no, si Dios se me aparece o me hace, yo voy a creer. ¿Qué va a pasar? Porque Dios dice, es necesario. La versión original dice es obligatorio. O sea, es obligatorio que una persona que quiera conocer a Dios tiene que sí o sí creer que Él existe. Si no cree, va a perder su tiempo. Y nosotros pues ya creímos. Y les decía que tenemos una fe tan extraordinaria. Nosotros creemos en Noé. ¿Quién cree en Noé y lo que pasó con Noé? Todos, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasó con Noé. En un tiempo donde no llovía, Dios le dijo que hiciera un arca. Allá llegaron los animales al arca y allá en el monte Ararat después empezaron los animales a poblarse por el mundo. Y hasta aquí, hasta el Socorro, llegó el caracol, la tortuga. No sabemos cómo, pero lo creemos, ¿cierto? Lo creemos. Creemos en Abraham, que ahorita hablamos de Abraham. Dijimos, hermanito dijo acerca de los personajes de la fe de Abraham. Una persona ya de 100 años y su esposa de 90, que ya no había posibilidad de que fueran fértiles, pero tuvieron un hijo. Y a través de la ciencia médica y todo lo que sabemos, pues es imposible, pero nosotros lo creemos. ¿Lo vimos? No, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque entre nosotros vive el autor y consumador de la fe, y dentro de nosotros hay muchísima fe. Creemos en que 3 jóvenes un día fueron lanzados a un horno de fuego y lo calentaron tanto que los soldados que los iban a echar allá murieron instantáneamente. Pero ellos no se quemaron ni un solo cabello, ¿sí? Nada, no les pasó absolutamente nada. Al contrario, apareció un cuarto hombre allá, que ¿quién era? Era Jesús, que Él siempre está donde nosotros estamos, o sea que aquí está hoy con nosotros. Él siempre está ahí y pues nosotros creemos en tantas cosas, nosotros creemos en todos los milagros de la Biblia, que son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Creemos en Jonás, que a Jonás se lo tragó un gran pez al tercer día, ese gran pez lo vomitó, ahí salió vivo. Y si dijera la Biblia que fue Jonás que se tragó el pez, también creeríamos. ¿Seguro que sí? Seguro que sí, también creeríamos. O sea, la fe que tenemos nosotros es extraordinaria. Creemos en que Jesús murió, resucitó al tercer día y hoy vive en nuestros corazones y creemos tantísimas cosas. Pero muchas veces, aunque tenemos una fe tan grande, nuestra fe está mal enfocada. Nuestra fe está mal enfocada
¿Por qué? Porque creemos en cosas del pasado o en cosas del futuro, pero en cosas del presente no. En cosas del presente nos cuesta muchas veces creer y por eso Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles para Él poder mostrar su poder y para Él mostrarnos directamente que Él obra en nuestras vidas. Y eso me recuerda a Marta en Betania, cuando Jesús le dice a Marta, Marta, voy a resucitar a Lázaro. ¿Y qué le dice Marta? Marta le dice, sí, Señor, yo sé que usted lo va a resucitar, pero el día final. O sea, su fe está ¿en dónde? En el futuro. O sea, yo creo, sí, yo creo, pero allá ese día usted lo va a resucitar, ese día. Y Jesús, pues Marta sabía de temas doctrinales y de escatología y por eso le dijo eso. Y el Señor Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando le dice no te he dicho, es porque ya lo he dicho varias veces, ¿sí? Y Jesús se la pasaba en la casa de ellos porque eran súper amigos. Muchas veces le ha dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y ella, bueno, sí, Señor. Entonces quiten la piedra. ¿Qué dijo? No, pero ¿cómo la van a quitar? Eso hace 4 días murió, huele feo. O sea, sí creo, pero hoy no, hoy como que no creo. Sí, no creía. Y así pasa muchas veces con nosotros. Si alguien nos cuenta un milagro que le pasó hace una semana, ok, lo vamos, pero creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. Y mientras estudiaba este tema, me acordé de un testimonio que escuché de un pastor muy reconocido mundialmente y muy serio, y era el pastor invitado principal a un evento de muchas iglesias de esas conservadoras que se visten con traje y corbata. ¿Se han visto esas personas que no van a la iglesia con cualquier ropa? Son van bien súper vestidos. Y él lo invitaron pues a ese evento, era el pastor principal. Y en medio del vuelo se le perdió la maleta. Y iba ya sobre el tiempo con ropa deportiva. Y para presentarse a una iglesia de esas con ropa deportiva, pues sí. Entonces fue a buscar y cerca del lugar donde era el evento, pues encontró ropa formal. Pero dice él, la talla mía me quedó grande. Y en esos momentos me acordé, pero esa gente tan incrédula que el Señor durante 40 años les ayudó a crecer la ropa y les hizo el milagro, pues yo creo en ese Dios de poder y misericordia. Le pidió a Dios en ese momento, Señor, mire tú que eres poderoso y misericordioso, tú sabes que en este momento no tengo quien me arregle esa ropa y para llegar al evento así, sí, no quiero llegar así de mal presentado. Y le oró al Señor para que Él le arreglara la ropa. Y dice, y en ese momento que yo le pedí al Señor que me arreglara la ropa, ¡pum!, cayó tela al piso y la ropa me quedó exactamente puesta buena. Y nosotros escuchamos eso y decimos, no creo, ¿cierto? Seamos sinceros, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero creemos en todo lo que Dios hizo. O sea, Dios hizo cosas en el pasado, las hace en el futuro, pero hoy como que pensamos como que no. Y entonces les voy a contar 3 testimonios que no me contaron, que no los escuché, sino que yo los viví, yo mismo los viví. Tenía 18 años cuando estaba prestando servicio militar y me permitían salir todos los domingos. Entonces yo los domingos salía y pues allá me asistía a una iglesia. Allá conocí un pastor que me enseñó no desde la teoría, sino desde la propia práctica lo que es pasar por las circunstancias difíciles, por las pruebas y estar gozoso, estar alegre. Pues servía en la música y uno como músico pues está muy cerca siempre de los pastores y en medio de eso un día se subió uno de los ujieres a decirle al pastor en medio de la prédica, esos ujieres que también son imprudentes, ¿no? En medio de la prédica subió a decirle al pastor que le iban a robar el carro. ¿Cómo me imagino un ujier de esos? En medio de la prédica. Y pues uno, no porque uno quiera ser chismoso, sino que uno está cerca y uno escucha todo lo que pasa, cosas que allá de pronto no escuchan allá, uno sí las escucha acá. Y entonces yo me puse a mirar al pastor y él siguió predicando normal, como si nada hubiera pasado, tranquilo, con la misma seguridad, la misma confianza, la misma autoridad, siguió predicando. Y ya cuando finalizó pues la reunión, pues yo le dije, pastor, oramos para que los ladrones devuelvan el carro. Me dijo, no, tranquilo, el carro no es mío, el carro es de Dios, y si Él permitió que lo llevaran, pues por algo será. Yo mañana hoy pongo el denuncio para evitar problemas, si aparece, pues bien, y si no, pues ¿qué se puede hacer? Así, se bajó, saludó a todo el mundo como si nada hubiera pasado, y yo hasta pensé, eso es por ahí que alguien se lo llevó y él ya sabe quién lo tiene. ¿Sí? No, de verdad se lo han robado, se lo han robado. Así pasó. 4 o 5 meses después el pastor aparece con tremenda camioneta bien bonita y bien grande. Entonces yo le digo, pastor, pues aquí, así quién no, se tenía plata guardada, así quién se va a preocupar. Me dijo, no, Edwin, no, yo no tenía plata guardada. Y me contó algo extraordinario, un empresario que aparecía de vez en cuando en la iglesia, esas personas que aparecen por cada 4 meses o cada 6 meses en la iglesia.
Me llamó y que tenía que comprarme un carro y pues me lo compró. ¿Y ustedes creen que le creí? Yo no le creí. Entonces, él me contactó con la persona y entonces yo hablé con la persona, fui a conocerlo y todo y me dijo, sí, es que bueno, me contó su trabajo y no les puedo extender porque para contarles otros testimonios. Me dijo, soy un empresario y bueno, estoy ahorrando para comprarme una tractomula, tenía la cuota inicial y el Señor constantemente me decía en sueños a toda hora que tenía que ir a comprarle un carro al pastor. Con mi esposa tuvimos un dilema porque ella decía, no, ¿usted cómo va a hacer eso? Usted está loco, pero había una fuerza adentro que me tocó ir a comprárselo. Se lo compró, así Dios obró. Y al poco tiempo ese hombre fue tan bendecido que pudo comprarse su tractomula de contado. Y el pastor me decía, Edwin, si yo le hubiera hecho caso a usted orar, pues posiblemente Dios hubiera hecho que los ladrones me devolvieran el carro. Sí, y hubiera sido así. Pero no tendría mi carrito y esa persona le hubiera tocado endeudarse quién sabe por cuánto tiempo por yo querer hacer mi voluntad. Aprendí de él lo que es estar y siempre era así tranquilo, era confiado. Ya había pasado por quién sabe cuántas pruebas, porque para llegar así es porque uno ya ha pasado un proceso largo de confianza en Dios, de saber que Dios todo lo que permite es para nuestro bien y pues todo lo que hace es para enseñarnos y amoldearnos a que dependamos 100% de Él, porque pues Dios quiere que cada uno de nosotros, como somos incrédulos a creer en lo que a otros les pasa, pues que nosotros seamos el autor principal del milagro, o sea, que nosotros seamos la persona que Dios le hace el milagro para que no dudemos de su poder y de su gloria y de su majestad. A los 20 años pasé mi primera prueba. La primera prueba creo que es la más fácil de las que he pasado en mi vida. Es la primera prueba que pasé. Entonces el Señor puso en mi corazón de que empezar a trabajar con jóvenes de la calle, jóvenes metidos en el mundo de las drogas. Este es un tema complejo. Entonces los sábados con otros muchachos nos inventamos una estrategia de hacerlos llegar, y la estrategia era sencilla, era como la carnada para que llegaran, porque nosotros somos pescadores de hombres, sí, el Señor nos mandó a pescar, pero un pescador sin carnada, no, el pez no cae. Entonces la carnada era como a veces en la red, la gente va por la comida, sí, pero allá reciben la palabra de Dios, y es la verdad. Entonces la carnada era un desayuno, alguien nos donaba todo eso, era un chocolate, tamal y pan. Allá llegaban y pues los envolvíamos en la palabra de Dios y rescatamos a muchos jóvenes a través de la palabra de Dios, del tema de las drogas. Pero un día yendo hacia casa, me aparecieron dos hombres, uno en moto y uno se bajó con un arma apuntándome. ¿Alguien le ha apuntado con un arma? No, mejor. Entonces, en ese momento, uno ve un arma, le pasa muchas cosas por la cabeza, pero se bajó uno de los muchachos y me dijo, hola, es que vengo de parte del jefe de esta zona para decirle que por favor no vuelva por acá, no vuelva a reunir los muchachos porque ustedes nos están dañando el negocio de la venta de alucinógenos, ¿no? Están dañando el negocio, entonces si quiere seguir vivo, pues sencillamente no vuelva por acá. Entonces, pues yo, lleno de valor por fuera, pero por dentro temblando, así como cuando uno se sube acá, por fuera está lleno de valor, pero por dentro temblando, le dije, la verdad es que yo no le tengo miedo a la muerte. Y la verdad nosotros como cristianos no debemos tener miedo a la muerte, ¿no? Más rápido llegamos a encontrarnos con Dios. Yo le tengo miedo a la muerte. Y la verdad yo sé que ustedes pues no obligan a los muchachos a consumir y a comprarles, ellos les compran por su propia voluntad. Yo vengo acá es porque Dios puso un deseo en mí, más no porque yo quiera. Pero pues igual voy a orar esta semana y si Dios pone en mi corazón que no vuelva, pues no vuelvo. Pero si no, aquí estoy la otra semana. Pues la otra semana estaba ahí otra vez en la misma labor. Ese día fui hasta de mala gana, sí, ese día no fui así como Jonás, como regañado, como, bueno, voy, pero inclusive ese día recuerdo que ese día les dije, hoy les voy a hablar, pero ojalá ni me pongan cuidado. Sí, igual yo sé que lo que les digo por aquí les sale por acá, así les dije ese día, y les dije, y ese día sí me pusieron cuidado como nunca. Y bueno, ese día les compartí la palabra de Dios y les dije, por culpa de ustedes me amenazaron la semana pasada, y bueno, todo el fin de cosa, pero pues no pasó nada. Al poco tiempo las personas que me habían amenazado, en guerra de pandillas los muchachos murieron y a uno de sus, el líder de ellos, el cabeza de la banda, pues terminó por allá en la cárcel. Entonces ahí empecé a ver el poder de Dios, que cada cosa que le permite a uno es para mostrar su gloria, o sea, siempre es para mostrarle a uno su poder y su gloria, para que uno lo pueda vivir por experiencia propia y no porque alguien se lo cuente, porque Él no quiere solamente
que nosotros leamos los milagros que Él hizo, sino que nosotros los veamos, ¿sí? Por eso dice, si crees, verás. O sea, verás, no escucharás lo que otros hicieron, sino tú mismo lo verás. Y por eso nos permite pasar por pruebas y por dificultades y para perfeccionarnos. Entonces, por cosas de trabajo y por cosas de estudio, no pude seguir con esa labor, pero uno de los compañeros que iba conmigo sí siguió. Él sí siguió con esa labor. Y pues es rápido que cogen a unos a la cárcel y ya otros se posicionan del territorio y siguen con el mismo negocio. Entonces a él sí lo amenazaron y le dijeron que no volviera por allá. Y él pues volvió normal. Y a él sí lo apuñalearon. Gracias a Dios fue una apuñalada, pero no fue una apuñalada de muerte. Y él me decía, Edwin, ¿a usted por qué Dios sí lo salvó y permitió que no le pasara nada y a mí sí me dieron una apuñalada? ¿Será que es que Dios lo quiere más a usted que a mí? Sí, yo le decía, no. Lo que pasa es que Dios con cada persona actúa diferente. A cada uno le responde diferente porque Él sabe lo que cada corazón necesita. Con todos, o sea, Dios con nadie repite la historia. Si uno quiere que Dios repita la historia con otro, tiene que ser esa persona. ¿Sí? A todos nos pasan cosas distintas. Y lo que pasa es que Dios actúa de una forma diferente, así como con Daniel. A Daniel lo libró del foso de los leones. ¿Sí? Pero a otros de sus hijos murieron devorados por los leones. ¿Sí? El Señor sabe cómo hace sus planes. Muchas veces Dios permite que una vida de un justo muera por salvar a un injusto. Lo permitió con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Un justo morir por injusto. Así muchas veces permite que una persona justa pague consecuencias que no tienen nada que ver, pero es para salvar a otros que están alrededor, que a través de ese suceso, esas personas toman decisiones de cambio, esas personas, en fin, Dios hace muchas cosas que uno no comprende y no entiende, y pues es el que hace su obra. Ya finalizando esto, el proceso de una mujer que su esposo la abandonó, ya iba finalizando el proceso de muchos años. Su esposo la abandonó, se fue con otra mujer. Ella tenía una hija de 7 años y una hija de 8 años. Yo la conocí ya lo último de su proceso. Era una mujer que uno la veía constantemente con su rostro así acomplejado, nunca reía, siempre vivía amargada, siempre vivía con cara de tristeza, porque durante 10 años le estaba pidiendo a Dios que por favor regresara a su esposo. Entonces se puede imaginar una persona pidiéndole a Dios algo así, orando, ayunando, suplicando, llorando día y noche, diciéndole a Dios que por favor regrese a su esposo. Su esposo se fue, tenía un hogar feliz y de un momento a otro se fue. Entonces alguien se le acercó un día a ella, al final de su proceso, y le dijo a ella que no le siguiera orando a Dios para que regresara a su esposo, que sencillamente le dijera a Dios que hiciera su voluntad. Y ella pues fue y así como le enseñaron que debía orar, fui y oró. Entonces le dijo, Señor, no te pido más que regrese a mi esposo, si tú lo quieres regresar bien, si no, pues no lo regreses, pero quita de mí ese dolor, este tormento que hay en mí, sácalo y dame tu paz. Esa fue su oración así de sencilla. Y dice ella, después de hacer esa oración, pasó una semana y a la semana tuve un sueño. Y en ese sueño se soñó que su esposo había caído a la cárcel. Y precisamente, pues el esposo cayó a la cárcel. A la siguiente semana volvió y se soñó por qué había caído a la cárcel. Entonces, su esposo había caído a la cárcel porque durante mucho tiempo había estado abusando de las hijas de la otra señora. Entonces el Señor le permitió ver en ese sueño que no es que él no le hubiera querido contestar su oración y que no es que Dios hubiera sido indiferente a su petición, sino que durante todos esos años la estaba protegiendo a ella y a sus hijas de lo que iba a pasar, porque es que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Dios nos quiere librar. Siempre que Él nos cierra una puerta, es porque o todavía no es el momento, o sencillamente Él sabe que lo que hay allá, aunque nosotros pensamos que es muy bueno, Él sabe que no es bueno para nosotros. O porque sencillamente pues tiene otra puerta abierta, y esa puerta es mucho mejor que la anterior. Entonces, estos 3 testimonios que yo viví y muchísimos más, que de pronto algunos creen pero otros no, y por eso es que precisamente el Señor nos permite a nosotros mismos pasar, para que nosotros creamos, porque lo decía, a veces nuestra fe está en el futuro o está en el pasado, pero en el presente a veces nos cuesta creer, y Dios quiere que nosotros que podamos vivirlo como el Dios real. Él es el mismo ayer y por los siglos, Él no ha cambiado, y Él quiere seguir obrando en nuestras vidas. Entonces por eso nos permite pasar por procesos dolorosos, pero es para formar nuestro corazón
y para que aprendamos a depender 100% de Él. Y seguimos Santiago, el capítulo 1, 3 y 4. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Empieza diciendo el versículo 3. Entonces estamos viendo que la palabra dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, cuando estamos pasando por diversas pruebas, debemos tener gozo, y ya hemos mirado la diferencia entre prueba y tentación y lo que son malas decisiones. Pero, pues, ¿para qué? Dice que debemos tener mucho gozo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos algo. O sea, dice sabiendo, ¿sí? No dice creyendo. Dios no nos pide que creamos que nos va a ir bien cuando pasamos por las pruebas. Dice sabiendo. Y ese verbo sabiendo, a mí siempre me recuerda ese verbo sabiendo, un versículo que casi todos lo sabemos o lo conocemos, que está en Romanos 8:28. ¿Cómo dice? Romanos 8:28, ¿qué empieza diciendo? Y sabemos, no dice creemos, ¿sí? No dice nos imaginamos, dice que ¿qué? Sabemos. Cuando usted sabe algo, entonces es como si el Señor nos mostrara el final de la película. El final de la película ya lo sabemos y sabemos que todo es felicidad. Todo es felicidad al final de la película. Ya Dios nos muestra el final. Ya Dios nos muestra el final. Y cuando uno sabe algo, pues uno está tranquilo. Una persona que está mirando una película así, donde el personaje principal está a punto de caer, ¿y qué tal que se muere? No, uno ya sabe el final, entonces uno está tranquilo, ¿cierto? Cuando uno ya sabe el final, uno está tranquilo. Entonces por eso el Señor dice, y sabiendo, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes ¿lo qué? Lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces ahí Santiago sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, nosotros ya sabemos, y por eso es que nosotros podemos estar tranquilos. Es como, por ejemplo, que haya una vacante donde se van a presentar 100 personas, ¿sí? Le van a dar a usted un trabajo en una empresa donde el salario es súper altísimo, donde todas las condiciones laborales son las mejores, y entonces el gerente le dice a usted, bueno, el puesto ya es suyo, el puesto ya es para usted, lo único que tienes que hacer es que usted tiene que ir a presentar una prueba, pase o no pase la prueba, el puesto es suyo. Entonces usted llega allá y hay 99 personas esperando para la prueba y usted es el número 100, y usted ve a todos allá comiendo las uñas, ¿será que pasa, será que no? Pero usted ¿cómo está? Tranquilo, ¿por qué? Porque usted sabe lo que ellos no saben. Usted sabe que el puesto es suyo, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos dice. O sea, usted ya sabe el final, usted no tiene que desesperarse. Usted no tiene que estar ahí como, ¿qué voy a hacer aquí? No, usted ya sabe. Y el Señor dice que cuando nosotros lo amamos a Él, todo lo que nos pase es para nuestro propio beneficio, o sea, es para nuestro bien. Y por eso Santiago también dice, y sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, el objetivo de Dios probar nuestra fe es que nosotros aprendamos a ser personas pacientes, cosa que nos cuesta, ¿cierto? A nosotros nos cuesta ser pacientes, quisiéramos todo instantáneo, o sea, quisiéramos, y más en el mundo donde estamos, que todo es a la velocidad de la luz, quisiéramos que todo fuera ya, pero con Dios todos son procesos, desde que empieza la vida. ¿Cuánto se demora un ser vivo en dar a luz, en nacer un niño o una niña? 9 meses, hay que esperar 9 meses, y después de que nace, ya nace hablando y caminando, sería un fenómeno, ¿no? Un niño ya habla y ya tiene diente y todo es un proceso, con Dios todo es un proceso, y en ese proceso forma nuestro carácter, forma nuestro corazón, en medio de las pruebas hace que el orgullo que tenemos dentro de nosotros salga, porque como Dios quiere engrandecernos, pues necesita que estemos lo contrario, ¿no? Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enorgullece, entonces como hay orgullo en nuestro corazón, que no le permite al Señor sacarnos a flote y sacar el mayor potencial que Él ha puesto en nosotros, pues nos permite pasar, porque en medio de la prueba nosotros tenemos que humillarnos, en medio de la prueba nosotros tenemos que sí o sí reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. En medio de la prueba, cuando nos quedamos prácticamente sin nada que hacer, cuando miramos al frente y no vemos salida, miramos al lado y no vemos salida, pues sabemos que la única esperanza es Dios, y entonces ahí donde Dios nos permite usar nuestra fe, que la tenemos, pero en ocasiones no la usamos. Entonces ahí ya la única esperanza es la fe.
En medio de las pruebas y del dolor es donde una persona que está llena de amargura, de odio, de rencor, sí o sí le toca perdonar, porque si no de otra manera no lo hacía. Entonces Dios nos permite pasar por todo eso porque quiere formar nuestro corazón, quiere formar nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, para que aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos a ser constantes, para que aprendamos a ser perseverantes. Entonces, al probar nuestra fe, dice la palabra de Dios, nosotros adquirimos paciencia. Y sigue diciendo, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, Dios todo lo que hace lo hace completo, Él no deja nada a medias. Y su palabra dice que Él un día comenzó una obra en nosotros y la va a terminar, la va a perfeccionar. Sí, Él comenzó una obra y la va a perfeccionar. Entonces es como cuando un panadero mete el pan allá al horno y está pendiente que el pan no se le queme, ¿cierto? ¿Y cuándo saca el panadero el pan? Ese panadero responsable. Cuando ya está listo, ¿qué pasa si lo saca antes? Está crudo. ¿Y qué pasa si lo saca después? Se quemó. Entonces Dios dice, esperen, en ese momento de la paciencia, esperen que el tiempo preciso va a llegar. O sea, el tiempo, ¿para qué? Dice, para que ustedes sean completos y perfectos y no les falte nada. O sea, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos. Nos dice Mateo 5:48. Pero tú, ¿quién es tú? Nosotros, ¿cierto? O sea, yo. Pero tú, ¿cómo debes ser? ¿Cómo debemos ser? Pero tú debes ser perfecto, así como ¿quién? Así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios quiere que lleguemos a ese nivel. Porque recordemos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a ¿cómo? A su imagen y semejanza. Pero a medida que el hombre falló, fue pecando, pues perdió esa imagen. Y Dios lo que quiere es que volver a ver su imagen en nosotros. Que cada día nosotros nos parezcamos a Cristo. Que cuando Él nos mire a nosotros, no vea nuestras imperfecciones, no vea nuestro orgullo, no vea lo que nosotros somos, sino que Él pueda ver a Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que nosotros lleguemos a ser perfectos. Perfectos. Y entonces, como no somos 100% perfectos, debemos pasar por pruebas, porque la prueba es la que nos perfecciona. La prueba nos va perfeccionando. Entonces, por eso no le debemos tener miedo a la prueba, porque creo que aquí todos queremos ser como Jesús, ¿cierto? Por eso nos llamamos cristianos, queremos ser como Jesús. Entonces, si queremos ser como Jesús, ¿cómo lo logramos? Pasando por pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y cuando la paciencia ya llega al punto donde está completo, como una fruta que ya pasó su proceso y ahora está madura, para uno comérsela. ¿Qué pasa si uno coge un aguacate ahorita del palo y se lo quiere comer? Todavía no se ha completado el proceso, hay que esperar que complete. Así pasa con nosotros, hay que esperar que Dios complete la obra, y a veces la demora está en que nosotros nos ponemos a quejarnos, ponemos a hacer preguntas, ¿y por qué a mí? Y empezamos a cuestionarnos. Sencillamente dejemos que Dios haga el proceso. Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida, y Él sabe hasta dónde tenemos que llegar, y Él sabe en qué momento nos tiene que sacar cuando estamos listos. ¿Por qué? Que Él quiere que lleguemos a ser perfectos y no nos falte absolutamente nada. Y terminamos leyendo Primera de Pedro 1:7. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces el Señor como nosotros le pertenecemos a Él, ¿sí? Algo que es auténtico, que es original, ¿cierto? ¿Se tiene que probar? Si es de verdad. Entonces Dios prueba a ver si nuestra fe es real en Él, si realmente nuestra fe es real. Y su palabra dice que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. ¿Será que si el oro pudiera hablar y le ponen fuego al oro, el oro diría algo? ¿Se pondría triste? No se pondrá triste, porque ¿qué le hace el fuego al oro? Lo purifica. Entre más fuego se le ponga, más brillante se vuelve. Más brillante se vuelve. Y eso es lo que Dios hace. Cada vez que nos baja por pruebas, nos está purificando, está sacando de nosotros lo que nos sirve, porque Él quiere ver, cuando nos vea a nosotros, así como el oro, ver su rostro ahí reflejado en nosotros. Entonces dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Cómo es la fe de nosotros? O sea que tiene que ser probada o no. Si es más preciosa, si el oro se prueba con fuego y a temperaturas altas, ¿nuestra fe tiene que ser probada y es más preciosa que el oro? Tiene que ser probada. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿en cuántas pruebas? ¿En una? ¿En dos? En tantas, o sea, en muchas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Entonces le pido a Dios que nos ayude a ver las pruebas, no como algo que quiere quitarnos la vida, no como algo que viene a lanzarnos a un vacío sin fin, sino algo que quiere perfeccionarnos. Y que cuando vengan las pruebas a nuestra vida, no nos pongamos a lamentarnos ni nos pongamos a llorar, sino que agradezcamos a Dios para salir rápido de la prueba. Porque si nos ponemos a quejarnos, podemos estar como el pueblo de Israel. Inclusive podemos ver milagros de parte de Dios, pero vamos a seguir ahí y no vamos a salir y no vamos a ver su poder manifestándose y no vamos a poder llegar a ser perfectos como Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos a ser perfectos. Y que podamos entender cuándo es una prueba o cuándo lo que estamos pasando es producto de pronto de ceder la tentación y que aprendamos la lección, ¿no? Porque hay personas que le digo, todo piensan que es prueba y hay muchas cosas que es por ceder la tentación. Y ya sabemos que cada vez que alguien cede la tentación, pues le trae ruina, le trae muerte, le trae todo lo que sabemos. O de pronto sea una imprudencia, que aprendamos a ser personas prudentes y que aprendamos a ser personas que entendamos que todo lo que sembramos, eso vamos a recoger. Y antes de finalizar, vamos a leer una vez más el título del tema de esta noche, que dice ¿cómo? Me gozo en las pruebas que vengan, las que sean necesarias. Una vez más, me gozo en las pruebas que vengan, las que sean